Bueno, ¿dónde estaba? Acá. Bueno, este es un poco el diagrama que armé de, de una línea en el aire, ¿sí? Que tiene aproximadamente la forma del área del corte. Si uno corta, supongamos, estoy jugando un poco con esto porque no sé cómo es. Se ve y escucha bien. Bueno, si uno, el ala de un avión, por ejemplo, que mi brazo le hace un corte en una sección transversal y vemos de frente eso, bueno, eso tiene una forma parecida a lo que desarrolla la línea en el aire. La sección transversal de un ala tiene una forma aerodinámica que es parecida a la de, como les dije, la de un avión. Así que, bueno, se puede hacer una analogía. Entonces, bueno, este es el dibujo de lo, bueno, lo que desarrolla la línea en el aire, la forma que tiene, todos lo sabemos, lo que le llamamos loop. Bueno, acá tenemos la caña. Bueno, el loop tiene una forma que es similar, como ya les dije, la de un avión. Entonces, bueno, ¿qué sucede en un ala de un avión o qué fuerzas actúan? ¿Sí? Acá estamos hablando de un cuerpo que se mueve en el aire. Puede ser que el aire esté quieto y el cuerpo se esté moviendo, o el cuerpo estar quieto y el aire moviéndose. En este caso tenemos aire que está en reposo, pero que la línea se mueve en el aire, como pasa con el ala de un avión. El aire está quieto, o bueno, si hay viento, ya entramos en también aire que está en movimiento. Bueno, pero tenemos aire que está quieto y el ala que se mueve acá también. Pero bueno, hay una velocidad del aire, hay aire que se está moviendo, o si se puede ver de esa manera, en un objeto que tiene esta forma. Si quieren lo pueden ver así, pero lo importante es que hay una velocidad relativa entre el aire y el objeto, en este caso la línea. Bueno, esta es la forma que desarrolla la línea. ¿Qué fuerzas actúan sobre la línea? Bueno, hay una fuerza que nosotros ya conocemos, que es la fuerza peso, que está dado por el peso de la línea, ¿sí? En el caso del ala de un avión es el peso del ala. Esa ya todos lo conocemos. Bueno, generalmente se miden ciertas unidades dadas por AFMA, bueno, y en numeraciones que van del 1 al 15 ya vimos cómo está la nomenclatura del peso de una línea, ¿sí? Se tiene en cuenta los primeros 9 metros de línea, bla, bla, bla. Bueno, el peso es una fuerza que ya todos conocemos, pero la pregunta es ¿cómo hace una línea para mantenerse suspendida en el aire si por el solo hecho de la gravedad debería caer? Debería caerse por el hecho de tener un peso. Bueno, si hay algo que está suspendido en el aire, es evidente que tiene que actuar una fuerza para arriba, ¿sí? Para equilibrar esta fuerza-peso. Nosotros vemos que la línea en el aire se mantiene suspendida. Hay momentos en que se nos cae la línea, ¿sí? Bueno, quizás entendiendo algunas cosas de acá podemos llegar a mejorar eso, de decir, bueno, mantener la línea suspendida y que no se nos caiga. Bueno, entonces, ¿qué existe en el movimiento de un ala en el aire o de la línea en el aire? Existe una fuerza de sustentación. Ya vamos a ver a qué se debe esta fuerza de sustentación. Hay una fuerza que apunta hacia arriba que equilibra la fuerza peso, ¿sí? Bueno, esa fuerza de sustentación tiene una ecuación y tiene su origen, que ya lo vamos a ver. ¿Qué otras fuerzas? Estas fuerzas actúan en el plano vertical. ¿Qué otras fuerzas actúan en el plano horizontal? La fuerza que le imparte la caña, ¿sí? Y una fuerza que es muy importante en todo movimiento de un objeto en un fluido, como es el aire, que es la fuerza de rozamiento o fuerza viscosa. Es una fuerza que le ejerce el aire al objeto que se está moviendo en él, ¿sí? Se le llama, o se puede llamar fuerza de rozamiento, fuerza de arrastre, fuerza viscosa, que se debe, bueno, a esta característica que tienen los fluidos, que es la viscosidad. Pero bueno, hay una fuerza de roce que se opone a la fuerza que le impartimos nosotros con la caña. Esa fuerza de roce siempre existe en todos los objetos que se mueven en un fluido o en un medio sólido. Cuando caminamos, cuando un auto
en la ruta. El rozamiento existe en la naturaleza y es el que generalmente siempre luchamos en contra de él, o que nos facilita las cosas, o hay veces que se nos complica. Entonces el rozamiento hay que vencerlo, y eso la cuestión por la cual hay que hacer diferentes fuerzas con la caña, o bueno, vienen cuestiones de diseño que se deben a esta fuerza. ¿Sí? Es muy importante en la naturaleza esta fuerza. Bueno, esta fuerza existe y es contrario al movimiento de la línea. Acá estamos mostrando un backcast, ¿no? El movimiento hacia atrás de la línea. Y con un perfil de línea clásico, más o menos lo dibujé yo, pero bueno, aproximadamente es la forma que toma la línea. Bueno, vamos a ver esta fuerza de sustentación. La que nosotros conocemos es la fuerza que le hace la caña y la fuerza que es el peso. Pero bueno, hay que ver las dos que se contrarrestan a esto y que hacen al casteo y el diseño de materiales de línea y demás. ¿Sí? Son muy importantes. Esto es la teoría de lo que sucede. Algunos no dicen, ya voy a pescar y tira, ya quiero sacar pescado, bueno, está bien, todo lo que quieran, sí, la práctica, todo lo que quieran. Bueno, la teoría por ahí ayuda también, y hay que agradecerle a todo esto a que existe lo que existe, las tecnologías de línea, las tecnologías de caña. Bueno, estudian estas dos fuerzas muy en detalle. No es fácil, porque no es lo mismo una línea que un ala de un avión. Un ala de un avión es un cuerpo más rígido, un ala de un avión es, bueno, bien, digo, es un cuerpo más rígido. Esto es un cuerpo que se va deformando a medida que avanza su movimiento. Es un cuerpo deformable. ¿Sí? Tiene esta forma en un momento, pero esto, bueno, después se estira, puede cambiar su forma. No es simple la dinámica de una línea de mosca, pero bueno, por esto yo dije una aerodinámica básica, analogía con una ala de un avión, básica. Bueno, entonces, esta fuerza de sustentación hacia arriba, ¿qué la produce? Bueno, hay un efecto llamado Bernoulli, hay una ecuación llamada Bernoulli, no vamos a entrar en detalle, la ecuación es esta que tiene acá, pero básicamente lo que habla la ecuación esta es que la presión, esto habla de un fluido circulando en un medio sólido, o bueno, como ya les dije, puede ser un fluido quieto, pero el objeto moviéndose. En este caso lo que habla la ecuación es de tres términos, uno de presión, otro que tiene la velocidad y otro que tiene la altura, y que esos tres términos en una línea de flujo, ¿sí?, se mantienen constantes. No vamos a entrar más en detalle esta ecuación. Nosotros la vemos mucho en ingeniería y la usamos para hacer problemas, pero es lo que explica esta fuerza de sustentación. Entonces, básicamente, esta ecuación tiene un término de presión y un término de velocidad y uno de altura. El de altura lo taché porque eso representa la diferencia, o sea, la presión debido a la altura o la diferencia de altura que hay entre el ramal inferior y el ramal superior. En una ala esto se llama intrados y esto se llama extrados. Luego vamos a hablar de la línea, ramal inferior, ramal superior, como veo que le llaman en unas charlas que he visto. Bueno, esta diferencia, esta altura no se tiene en cuenta prácticamente, por eso la taché, no influye en esto, me influye poco. Lo que sí influye es la presión y la velocidad. Hay un término que tiene presión y otro que tiene velocidad. ¿Qué dice esta ecuación? Que estos términos se mantienen constantes. ¿Qué quiere decir? Que en lugares donde el flujo se mueve a alta velocidad, o a mayor velocidad, la presión disminuye. Básicamente eso nos dice la ecuación de Bernoulli. Donde hay velocidades más altas, hay presiones más bajas. ¿Sí? Para mantener constante esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos en un ala de avión o en una línea? En la zona baja o en el ramal inferior tenemos zonas por la geometría que toma esto, por la forma que toma la línea, la forma que tiene el ala de un avión. En la parte inferior se producen velocidades bajas del aire o de la línea con respecto al aire. Eso ya lo dijimos. ¿Sí? Acá la velocidad de la línea tiene velocidades bajas en comparación con la parte superior de la línea que tiene altas velocidades. Entonces la ecuación de Bernoulli me dice que si en la parte inferior hay baja velocidad, acá hay una alta presión. Y si en la parte superior hay una alta velocidad, hay una baja presión. Bueno, ¿qué pasa si hay dos puntos con diferencia de presión? Bueno, hay una fuerza que va desde donde hay alta presión a donde hay baja presión. Esa fuerza es la fuerza de sustentación. ¿Sí? Entonces, volvemos atrás. Presión y fuerza están relacionados porque la presión
se define como la fuerza por unidad de superficie. ¿Tá? Entonces, presión y fuerza están relacionados. Entonces, repito, al tener una zona de baja velocidad acá, en el ramal inferior, ya vimos que, por ejemplo, este punto del casteo, nosotros realizamos el backcast, la caña se va flexionando hasta que llegamos a la última parte del casteo, ahí la caña se frena, ahí la velocidad es cero en este punto. ¿Sí? Estas zonas tienen bajas velocidades, este ramal, pero la ramal superior tiene altas velocidades. ¿Sí? Entonces, esta alta velocidad genera una baja presión arriba y esta baja velocidad acá genera una alta presión acá. Esto genera una fuerza ascendente. ¿Cómo pasa con los vientos? O sea, los vientos atmosféricos se mueven de donde hay más presión a donde hay menos presión. Los fluidos se mueven así. Acá lo que estamos hablando es de una línea que se mueve en el aire. Bueno, este fenómeno que es por el efecto Bernoulli es lo que produce una fuerza hacia arriba y es lo que hace que un avión pueda volar. Porque la ala de un avión que se mueve en el aire pueda llegar a levantarse, si no jamás se levantaría. Por esta fuerza de sustentación que es debida a esto, y estas diferencias de velocidades se deben a una geometría en cierta manera, por una de las causa es la geometría diferente que tiene la parte superior que la inferior. ¿Sí? Es una de las causas, ya vamos a ver otras. ¿Sí? Bueno, esta forma aerodinámica hace que algo pueda elevarse. Bien, y después lo que tenemos es una fuerza de rozamiento, esto es muy importante. Bueno, si quieren seguimos un poquito con la fuerza de sustentación, depende es una constante, que bueno, acá aparece la densidad además, un coeficiente de sustentación, que depende de algunos factores, y lo más importante que depende de la velocidad al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que para tener una fuerza de sustentación importante hay que elevar la velocidad. Y fíjense que está al cuadrado, o sea que si se duplica la velocidad de casteo, yo cuatriplico, porque está al cuadrado, la fuerza de sustentación, manteniendo constante todo esto, ¿no? Porque acá hay variables también dentro de esta K. Hay algunas cosas que pueden ir variando. Yo no las tuve en cuenta acá para no hacer más lío y complicaciones, pero sí es muy importante la velocidad en la fuerza de sustentación. A mayor velocidad, ¿sí? Mayor es la fuerza de sustentación. Y yo necesito alta fuerza de sustentación cuando tengo altos pesos. Entonces, si yo tengo una línea 8 y una línea 4, bueno, una línea 8 que tiene más peso necesita una fuerza de sustentación mayor. ¿Cómo logro eso? Aumentando la velocidad de casteo. ¿Ya vieron que cómo logro eso? Haciendo una fuerza, impartiéndole a la caña una fuerza mayor. ¿Sí? Entonces, ya algo que ocurre entonces, acá la experiencia ya todos la conocemos. La teoría por ahí no, y es la idea de mostrar esto. Entonces, fíjense que necesito una fuerza, impartirle una fuerza a la caña mayor cuando yo tengo una línea 8 que cuando tengo una línea 4. ¿Por qué? Porque tengo que aumentar esta fuerza de sustentación que depende de la velocidad. Entonces, mayor fuerza a la caña, mayor energía le transmito a la línea, mayor velocidad desarrolla la línea, mayor fuerza de sustentación. Bueno, y se mantiene la línea así. Traten de castear a la misma velocidad una línea 4 que una línea 8 y van a ver que la línea 8 se les va a caer. Básicamente, hagan la misma fuerza con una línea 4 que con una línea 8, la 8 se les va a caer, porque no logro esta sustentación para equilibrar la fuerza-peso. Bueno, la fuerza de rozamiento es muy importante también, es la fuerza que se opone, que el aire le ejerce a la línea. Se producen todos estos puntos y es de dos tipos. Hay una fuerza de rozamiento que se llama inducida y otra parásita. ¿Sí? Las dos son importantes en algunas cuestiones. Bueno, la fuerza de rozamiento inducida es proporcional a la forma del loop, es proporcional al ángulo de ataque e inversamente proporcional a la velocidad. ¿Qué quiere decir proporcional a la forma del loop? Que si aumenta la forma del loop, aumenta la fuerza de ese rozamiento. Entonces, vamos a tocar acá un poco, a ver si podemos... la forma del loop la puedo cambiar, ¿sí? Una forma de loop de esta manera, un loop más abierto, me genera fuerza de rozamiento mayor, que sea proporcional, que si aumenta esta forma del loop, aumenta la fuerza de rozamiento. Esto es indeseable por ahí en la pesca con mosca. Lo más deseable es lograr
un loop cerrado, eso ya todos ya se lo han explicado los instructores, loop cerradito, todo bonito. Bueno, ¿a qué se debe esto? Que si el loop más abierto por ahí aumenta la fuerza de rozamiento, ¿sí? Esto te lo dicen las ecuaciones, yo no estoy inventando nada. Y ya ven que en la práctica sucede, ¿no? La forma del loop es importante en la fuerza de rozamiento. Es proporcional al ángulo de ataque. ¿Qué es el ángulo de ataque? Eso es una terminología que se usa en el tema de las alas de los aviones, pero es básicamente esto. Loop así o loop así. Un loop cuyo eje, si nosotros trazamos un eje imaginario por el medio de este loop, cuyo eje forma un ángulo con respecto al aire, o una línea horizontal, vamos a hacerla fácil. ¿Sí? Eso pasa en la pesca con mosca, que a veces que necesitamos un loop de esta manera, haciendo que la caña, cambiando el ángulo que describe la caña, inclinando el ángulo hacia atrás o inclinando el ángulo hacia adelante. Si inclinamos el ángulo hacia adelante, de que forma la caña, bueno, vemos que el loop se va hacia arriba. Bueno, ese es el ángulo de ataque, vendría a ser, en una caña, en fly. Eso también, de eso depende la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y bueno, ya la fuerza de sustentación también depende del ángulo de ataque y la forma del loop, pero lo que dejé en la fuerza de sustentación más importante es la velocidad, y lo toqué en este tema que es el rozamiento. Entonces, fíjense que si un casteo me produce un ángulo de ataque diferente a lo horizontal, bueno, me puede llegar a generar fuerzas de rozamiento mayores, ¿sí? Esto me genera por ahí fuerzas de rozamiento mayores que este casteo más normal. Bien, y es inversamente proporcional a la velocidad este tipo de fuerza de rozamiento inducida. Quiere decir que a mayor velocidad, menor es la fuerza de rozamiento inducida. Pero bueno, vamos a la parasitaria, a la parásita. Bueno, este tipo de fuerza de rozamiento tiene otros orígenes, bueno, y es, por ejemplo, la geometría de la línea. La geometría de la línea no es qué forma desarrolla la línea, sino el diámetro de la línea, el diámetro de la línea, está bien dicho, ¿sí? Y la textura de la línea. Ya vemos que si yo tengo una línea más gruesa, o más diámetro, es mayor la fuerza de rozamiento, aumenta la fuerza de rozamiento. Y la textura de la línea es importante también. La porosidad o la textura que tiene la línea, eso también influye en el rozamiento de los objetos. Ya vieron que las pelotitas de golf tienen una serie de perforaciones, como unos agujeritos, que eso hace que el rozamiento con el aire sea diferente. Bueno, mejora el rozamiento. Las líneas actuales vienen las texturadas, vienen las de escamas de tiburón, y si mal no tengo ahí, si no mal no estoy, hay líneas que tienen esos pequeños agujeritos que hacen, como las pelotitas de golf, que hacen que el rozamiento disminuya. Eso hace que uno pueda, para lograr iguales distancias, menores esfuerzos. Menor esfuerzo con la caña, porque bueno, siempre hay que vencer el rozamiento. Menos rozamiento tengo, menor es la fuerza que yo tengo que hacer con el brazo. Y eso es lo que uno desea. Que mejor que tirar sin prácticamente hacer fuerza. Uno puede estar en la jornada de 8 o 10 horas pescando y tener el brazo intacto. Bueno, esa es la idea. No todo es fácil, porque ya sabemos que las líneas con rozamiento, con estas características, por ahí rompen los pasahilos. Pero ustedes ya vienen, y yo lo he visto, escupen que da miedo. Las líneas texturas, a mí me gusta usarlas, disminuyo esfuerzos con el brazo y logro grandes distancias. La verdad, me parece una gran tecnología, pero bueno, está el tema de que como yo cambio los pasahilos, no tengo ningún problema. Así que en esas cuestiones no me molesta. Bueno, y es proporcional a la velocidad también esta fuerza de rozamiento. Entonces hay una parte de la fuerza de rozamiento, que es la inducida, que es inversamente proporcional a la velocidad, o sea que al aumentar la velocidad disminuye el rozamiento, pero esta otra, al aumentar la velocidad, aumenta el rozamiento. Cuando suceden estas cosas, hay una velocidad óptima.
Ni mucha velocidad ni baja velocidad. Estos son dos curvas que se cruzan, una baja, otra sube. En el punto de mi existe un punto mínimo de velocidad que sería la óptima para disminuir la fuerza de rozamiento. Esto debe suceder seguramente, sucede en esta analogía, pero en una línea tiene que haber una velocidad que es la óptima para la cual el rozamiento es el menor. ¿Sí? Bueno, básicamente esto, mostrarles un poquito la dinámica de fuerzas que actúan en una línea, con estas cosas y más cuestiones en detalle como son estos coeficientes y demás, uno puede sacar conclusiones qué es lo ideal para pescar con mosca, o sea, en qué casos conviene cambiar el ángulo de ataque, en qué casos conviene, bueno, lo ideal es tener un loop más cerrado porque esto me genera menor fuerza de rozamiento, porque es proporcional a la forma del loop, es porque esta fuerza ahí en la ecuación tiene involucrada el área, ¿sí? El área y algunas características geométricas de este perfil. Entonces, bueno, loops cerrados son óptimos, cambiar ángulos de ataque también, y bueno, ya vemos que la velocidad de casteo influye en la sustentación, o sea, líneas pesadas, necesito casteos más enérgicos, con lo que sucede en un avión, no es lo mismo la velocidad de despegue de un Boeing que de una avioneta. Un Boeing necesita por ahí más velocidad de despegue porque es mucho más pesado, ¿sí? Para tener una mayor fuerza de sustentación y poder elevarse. Una avioneta necesita una velocidad de despegue menor porque, bueno, tiene menor peso y necesita una menor fuerza de sustentación para que se eleve. Bueno, pasa lo mismo acá. Bueno, básicamente mostrarle eso, porque los loops abiertos generan mayor rozamiento y no es deseable. Bueno, estos loops abiertos ya habrán visto en las charlas de los instructores, se deben a un desplazamiento de la puntera de la caña que tiene mayor curvatura que un loop cerrado. Recuerden que la punta de la caña, a medida que se desarrolla el cast, el arco de casteo, bueno, va flexionándose la caña y la puntera va describiendo que lo ideal, lo que tratan de hacer es que sea una línea recta, ese desplazamiento de la punta caña. Nunca va a suceder la línea recta en la puntera, siempre hay una curvatura, pero mientras más curvatura haya de la puntera de la caña, desde el forward, desde el tiro hacia adelante hacia atrás, mayor va a ser este arco. Entonces hay que tratar de que la punta tenga un arco lo más suave posible. La puntera describa una trayectoria curva lo más suave posible. Y tiene que desarrollar, en cierta manera, una trayectoria curva, si no, no se forma el loop. O sea, si no, la línea colapsa sobre sí. Bueno, eso, bueno, estaría bueno dejar acá y si tienen algo para aportar, si no, bueno, ya lo dejo acá. Y bueno, fíjense cómo esto que es el ángulo de ataque me cambia la fuerza de rozamiento, me cambia también la sustentación, porque la sustentación depende de esto. Mayor ángulo de ataque, mayor es la fuerza de sustentación. Entonces, bueno, pruébenlo, fíjense, hacer un cast donde elevo yo el loop, fíjense que a lo mejor puede llegar a disminuir la fuerza que ustedes tienen que hacer con la caña, en caso de línea muy pesada, a lo mejor hacer un loop que se eleve un poco, por lo menos la teoría dice eso, ayuda a esta fuerza de sustentación. Y bueno, como siempre, relaciones de compromiso. Por ahí, manteniendo la velocidad constante y aumentando el ángulo de ataque, que es haciendo el loop un poquito ligeramente hacia arriba, bueno, logro algunos resultados, y dejando el ángulo de ataque quieto y variando la velocidad puedo lograr otros. Hay que ver cuál es la dependencia de cada uno. Acá estamos viendo que es muy dependiente de la velocidad porque está el cuadrado. Bueno, hay que ver en qué proporciones cambian estas cosas para ver qué efectos finales tienen. Bueno.
todo lo que es la parte de cómo lograr este loop a partir del movimiento del brazo, el desarrollo de la caña, ya eso es el tema de los instructores, que ellos se lo van a hacer mejorar y te dan ideas de que cómo lograr loop más cerrado, bueno, con una trayectoria de la puntera levemente curva, ¿sí? Si es muy curva, bueno, se logra el loop más alto. Eso te lo explican ellos. Bueno, el doble hall tiene también importancia en esta velocidad, porque eso es lo que acelera, me da una aceleración de la línea y aumenta la sustentación. Es muy importante el doble hall para lograr distancias y mayores velocidades, eso ya lo saben. En fin, bueno, todo esto un poco explica lo que sucede en una línea y por qué hay cosas que hacemos para mejorar. Bueno, está explicado acá también. Bueno, no sé, no creo que no. Si tienen alguna pregunta, me voy de acá o voy a saco, dejo de presentar y bueno, si no, ya está, para mostrarle esto. Vamos a Kiko, dejo de compartir. Bueno, bueno, si quieren aportar algo, pueden dejar algo ahí, algún comentario, los que están conectados.